pides, el gusto es nuestro. Vamos a mirar, de hecho, nosotros a otro sector, al de la vivienda y a los cambios que, bueno, pues van a ver la luz aquí en España casi a la de ya. Hablábamos de esa ley de vivienda la semana pasada, al cierre de la semana pasada, y de que ya iba a haber acuerdo, de que los socios de la investidura iban a sacar adelante una nueva ley de vivienda. ¿Qué supone, cómo funciona y qué va a pasar? Emilio Ramírez, profesor de Derecho del IEB, experto en esta ley de vivienda. Buenísimas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a tener nueva ley de vivienda. Alguno habla de los topes de los alquileres, de que esta es la preocupación, etcétera, etcétera. Y alguno hacía la broma. Claro, lo que va a hacer el precio es subir antes de alquilarte. Es decir, en vez de alquilarte a 600 y irlo subiendo al año, como solo lo voy a poder subir un 3% el próximo año, pues te lo subo de antemano y ya está. Una cosa menos. Exactamente cómo funciona esta ley de vivienda y qué cree que va a pasar, Emilio. A ver, claro, o sea, no solamente ese pequeño truco, ¿no?, que comentabas, sino que, claro, que obviamente también cabe la posibilidad de que se busquen mecanismos para esa adaptación o para esa, digamos, evitar, ¿no?, ese tope, como sea, pues cobrarle al inquilino a través de otros conceptos que no sean propiamente el alquiler, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo nos estamos encontrando con que el Estado se está metiendo en la propiedad privada, ¿no? Entonces, cuando el Estado es un Estado intervencionista, pues corre el riesgo de que efectivamente muchos de los inmuebles que están en el mercado, los propietarios los retiren, pues para venderlos o para dedicarlos a otras actividades o dejarlos congelados, por ejemplo, o efectivamente pues se busquen otros mecanismos que puedan evitar ese tope, ¿no? Con lo cual, al final, volvemos al problema, ¿no? Que no se soluciona todo lo que es la cuestión del mercado del alquiler. Hay que tener en cuenta que nuestra ley la primera ley de arrendamientos urbanos, tras la guerra civil, es una ley absolutamente protectora para el inquilino, para el arrendatario, y que, pese a que con diversas modificaciones se trató de amparar un poco al propietario, seguimos con el problema de que a día de hoy el propietario se encuentra absolutamente desprotegido, es decir, no hay una protección al propietario. Y esta ley puede representar efectivamente la puntilla, ¿no? Entonces, bueno, pues al final combinar la propiedad privada con el intervencionismo es muy complicado y lo que va a hacer es efectivamente que el mercado se resienta. Mi opinión es que finalmente lo que vamos a encontrar es que el mercado se contraiga, haya menos oferta y al existir menos oferta suba el precio y sube el precio pues de forma descontrolada. Dentro de toda esta ley, a ver, que me dice usted, es parte de un truco y hay cosas y se puede interpretar de aquella manera, de aquella no. ¿Usted lo ve un avance? ¿Perdón? ¿Lo ve como un avance? Para nada. Para nada. Lo que digo es eso, que en el momento que el Estado interviene en el mercado y la propiedad privada, es verdad que aquí se tratan de consagrar dos principios, ¿no? Constitucionales, además, que es la obligación del Estado de favorecer al ciudadano el acceso a una vivienda pública, pero también la propiedad privada, ¿no? Entonces se conflictúan los dos principios y lo que tiene que hacer el Estado es buscar medios, pero no a cargo o a cargo de la propiedad privada o a costa del propietario, ¿no? Que cuando pensamos en el propietario pensamos muchas veces en entidades, fondos, buitre, ¿no? Lo típico, ¿no? Que la gente, pero es que nos olvidamos que hay mucha gente que por miedo a los fondos bancarios, por miedo a tener el dinero en otros productos o por desconocimiento, el español siempre ha invertido en inmuebles. Entonces nos encontramos muchas veces que el español medio, la clase media, lo que tiene que hacer hecho es invertir sus ahorros en inmuebles. Ahora con esta intervención estatal lo que vamos a encontrarnos es que vamos a restarle a ese ciudadano capacidad económica. Vamos a restarle capacidad a sus ahorros. Y no solamente eso, sino que es que además vamos a intervenirle sus ahorros por los cuales lleva pagando toda su vida. Es que no distinguimos simplemente en función de ubicación del inmueble, con lo cual si el inmueble está en un sitio, en una zona tensionada, lo voy a limitar más, pero es que además ya bajamos el gran tenedor de 10 a 5 inmuebles. Con lo cual, un señor que lleva toda su vida ahorrando y que ha comprado 5 pisitos y que los tiene a la mitad de ellos hipotecados y que lo que hace es vivir de eso o tener su pensión asegurada con eso, se va a encontrar bastante limitado. Y todo porque el Estado no está haciendo su trabajo.
Me parece muy bien que el Estado coja y haga una política de favorecer a aquellos ciudadanos que no pueden tener acceso a vivienda, pero no puede ser a costa del pequeño ahorrador. Y esto lo que está haciendo es perjudicar al pequeño ahorrador. Dice el pequeño ahorrador, hombre, claro, hablamos de, dice 5, tal, y claro, cuando usted dice el pequeño ahorrador es aquel que, oye, tenía otra, la estoy alquilando y ahora tampoco voy a poder porque está en esa zona tensionada donde sí se están comprando esos grandes inmuebles por parte de grandes tenedores, ¿no? Entiendo. Totalmente. Pero da igual, es que podemos hablar de una persona que tenga 5 inmuebles, pero tiene 5 hipotecados. ¿Por qué? Emilio, una pregunta que surge y desde la inocencia, pero una pregunta que me surge claramente al ver esta ley es, ¿por qué no se hace una diferenciación entre el gran tenedor y el pequeño en cuanto a la capacidad de alquiler? Es decir, claro, es que sea lo lógico. No, es decir, no por zona tensionada, que destruya a todo el mundo, sino, oiga, ni por cantidad. Eso es. ¿Por qué no se puede hacer así? Tener 5 inmuebles puede parecer que... Pero es que pueden ser 5 inmuebles hipotecados. Y este señor lleva toda su vida trabajando, ha ido comprando pisitos que va pagando va pagando la hipoteca con el alquiler y ahora se encuentra absolutamente topado en su capacidad para poder, digamos, atender sus necesidades económicas o de ahorro. Es decir, estamos castigando al ahorrador. Lo lógico es lo que dice, ¿no? Que sería hacer el trabajo bien. Uno, que el Estado hiciera su trabajo, que no es ni más ni menos que efectivamente proporcionar esas viviendas con inversión o con beneficios, lo que sea, no a costa del pequeño inversor. Pero dos, que se haga el trabajo bien, que se diga, pues mire usted, el que tenga más capacidad económica, a ese voy a hacer que colabore más. Pero aquí estamos haciendo que colabore cualquiera a cualquier precio, siendo independiente que este señor tenga 5 inmuebles hipotecados o que haya comprado con sus ahorros de toda su vida un inmueble en una zona tensionada. Pues no sé qué tiene que ver, pero vamos a ver cómo sale todo esto, porque parece bastante electoralista, yo no sé si va a funcionar y no sé si sería mejor, sobre todo, ponerse a construir viviendas. Pero claro, esto que también se les pudo haber ocurrido, por ejemplo, en Madrid y se cancelaron casi 12.000 viviendas, ¿no? Yo qué sé. Se cancelaron también por razones políticas o por otra cosa, ¿no? Sí, en la construcción de Castellana Norte, por ejemplo, que había puestas casi 12.500 y se ha quedado en el entorno de las 4.600, creo. Sí. O sea, al final lo que tiene que hacer el Estado son sus deberes y no hacerlo a costa del ciudadano. Porque aquí lo fácil es hacerlo a costa del ciudadano. Y evidentemente es una medida electoralista que también habrá que discutir en los juzgados, porque, como repito, los tribunales tendrán mucho que decir, porque lo que estamos haciendo es intervenir la propiedad privada. Esto es una intervención de la propiedad privada, así de duro. Pues con eso nos vamos a quedar, si me permite. Emilio Ramírez, profesor de Derecho del IEB, experto en Ley de Vivienda. Vamos a ver cómo salen con esta, que va a dar vueltas y si efectivamente una vez entre no acaba tumbada. Emilio, gracias y buena noche.